Tenemos que decir que las religiones existen porque Dios ha permitido su existencia, al igual que ha permitido la existencia de reinos y gobiernos. Del mismo modo que Dios ha permitido la existencia de religiones llamadas cristianas alejadas de Dios, también ha permitido la existencia de reinos y gobiernos alejados de Dios. No obstante, para Dios, esto no ha sido un obstáculo de cara a utilizarlos para llevar a cabo su propósito. Por ejemplo, en tiempo de las primeras comunidades cristianas del primer siglo, estas comunidades cristianas y los apóstoles estaban bajo un imperio pagano alejado de Dios, como fue el Imperio Romano. No obstante, en Tito capítulo 3 y versículo 1, se dice a los cristianos de entonces y a todos los cristianos de toda época que nos sometamos y seamos obedientes a los gobiernos y a las autoridades que estén dispuestos a hacer todo tipo de buenas obras. En Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 13 y 14 también dice que por causa del Señor sometámonos a toda creación humana, ya sea al rey como alguien superior o a los gobernadores como sus enviados para castigar a los que actúan mal y alabar a los que actúan bien. Y en Romanos capítulo 13 y versículo 1 dice que todos nos sometamos a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que existen han sido colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Evidentemente, este sometimiento a las autoridades y a los gobernantes está supeditado al principio de Hechos capítulo 5 y versículo 27 y 29. En esta cita se muestra cómo ante la máxima autoridad religiosa de los judíos, el Sanedrín, el sumo sacerdote ordenó a los apóstoles que no predicaran el Evangelio de Jesucristo. No obstante, el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles dijeron al sumo sacerdote y ante el Sanedrín judío: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Cuando Dios utiliza a las religiones y a los gobernantes para realizar su propósito, y estas religiones o gobernantes gobiernan conforme a las directrices de las Escrituras, son un instrumento en manos de Dios, sea que sean instituciones gubernamentales o instituciones religiosas. Por lo que podemos decir que los humanos, aunque no sabemos de qué manera Dios el Creador interviene en las religiones y en los gobernantes, estas instituciones humanas han sido y son un mecanismo para expandir y llevar al mundo el Evangelio de Jesucristo. En muchos casos, estas instituciones gubernamentales y religiosas ni tan siquiera eran conscientes de que estaban contribuyendo a la realización de los propósitos de Dios. Después de la desaparición de los apóstoles, el Evangelio fue adulterado y con el paso de los años se comenzó a fraguar una religión a nivel mundial denominada cristiana que traspasó reinos y continentes. Esta fue la Iglesia Católica de Roma. Pues bien, aunque esta religión imperial estaba y está en oposición al Evangelio de Jesucristo, sin saber cómo y de qué manera por parte de los humanos, Dios permitió su existencia y mediante este imperio religioso Dios hizo que el Evangelio llegara a todo lugar de la tierra. No solo a través de ella, sino también a través de todas las religiones hijas que salieron de su vientre. Evidentemente, el que Dios se sirviera de la religión católica de Roma para llevar a cabo su propósito
no la exime de sus crímenes y de su apostasía, que Dios juzgará a su debido tiempo, así como a todas las religiones, a modo de hijas que salieron de ella en los sucesivos cismas a través de siglos de existencia. Otro ejemplo de cómo Dios ha utilizado reinos y gobiernos lo tenemos con Ciro, que aunque ni era judío ni practicaba la religión judía, Dios lo utilizó para llevar a cabo su propósito, como fue el retorno de Israel de la cautividad en Babilonia. El retorno de Israel de Babilonia fue orquestado por Dios, un evento histórico de suma importancia, porque si Israel no hubiera vuelto a su territorio, habría desaparecido como nación y el Mesías Jesucristo no habría nacido en la línea descendiente de Abraham. Dios levantó a Ciro al poder y le dio victoria sobre victoria hasta que llegó a conquistar el imperio babilónico, un estado totalitario. Este imperio babilónico fue reemplazado con un gobierno menos absolutista y más dispuesto a ayudar a Israel, bajo el liderazgo de Ciro del imperio persa. Así lo describe Isaías, capítulo 45 y versículos del 1 al 6. Dice Yahvé a su ungido, a Ciro, el cual tomé para sujetar naciones delante de él, para desarmar reyes. Yo iré delante de ti, por causa de mi siervo Jacob y de Israel mi elegido. Te concedo un nombre honorable aunque tú no me hayas conocido. Yo soy Yahvé y no hay otro. Yo te daré fuerzas aunque no me hayas conocido, para que la gente sepa desde el nacimiento del sol hasta su puesta que no hay ninguno aparte de mí. Yo soy Yahvé y no hay otro. Dios, mediante Ciro, lleva a cabo su propósito, que consistió en reedificar Jerusalén y reconstruir el templo. Esto permitió que la línea genealógica desde Abraham hasta Jesucristo no se interrumpiera. Ciro era un emperador pagano que no tenía idea del Dios de Israel. Sin embargo, Dios le llamó por su nombre y lo capacitó para cumplir el propósito que tenía para él. Dios veló por la supervivencia de su pueblo en aquel entonces y sigue utilizando a los gobernantes y religiones de este mundo para cumplir sus propósitos. Pero esto no desmiente lo que dicen las Escrituras en cuanto a que el mundo entero en general está sometido y gobernado por Satanás el diablo, pues dice 1 de Juan capítulo 5 y versículos del 19 al 20. Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y estas palabras ratifican lo que Jesús dijo con respecto a quién es el verdadero gobernante de este mundo. En Mateo capítulo 4 versículos del 8 al 10 dice que el diablo llevó a Jesucristo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y Satanás le dijo a Jesucristo: te daré todas estas cosas si te arrodillas y realizas ante mí un solo acto de adoración. Jesús entonces le contestó: vete, Satanás, porque está escrito: adora a Yahvé tu Dios y sírvele solo a él. Jesucristo no negó que los reinos del mundo y su gloria eran de Satanás el diablo. Y entre los reinos y la gloria de este mundo se encuentran, además de los gobiernos y poderes de este mundo, las organizaciones religiosas. Pero, ¿cuál es el origen de las miles de religiones denominadas cristianas de hoy día? Escucha atentamente la siguiente exposición. Sión fue el nombre dado al pueblo de Dios, como leemos en Jeremías capítulo 6 y versículo 2, que dice: he comparado a la hija de Sión a una mujer hermosa y delicada. En el libro de Isaías capítulo 51 y versículo 16 dice:
Di a Sión, tú eres mi pueblo. Así que podemos observar que en el Antiguo Testamento Dios utiliza el símbolo de una mujer para representar a su pueblo. Pero también en el Nuevo Testamento se sigue utilizando simbólicamente a una mujer para representar al pueblo de Dios, que conforman el conjunto de discípulos de Jesucristo en torno al Evangelio que predicaron los apóstoles. Efesios capítulo 5 y versículo 31 y 32 dice: Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Y sigue diciendo el versículo 32: Este secreto sagrado es grande. Ahora estoy hablando de Cristo y la Iglesia. Es decir, simboliza al esposo como a Cristo y a la esposa como la Iglesia o el conjunto de discípulos fieles de Jesucristo. En segunda carta a los Corintios capítulo 11 y versículo 2 se muestra a Pablo asemejando a la comunidad de cristianos fieles como a una mujer virgen casta al Cristo. En el libro de Apocalipsis aparecen dos mujeres. Una es una mujer con ropas blancas y vestida del sol, que representa a los cristianos del tiempo del fin que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y la otra mujer se llama Babilonia y es una ramera, lo que significa que representa un falso cristianismo que apareció en la tierra y que se alargó en el tiempo. Esta mujer está sentada sobre una bestia y el libro de Daniel nos explica lo que simboliza la bestia. Daniel capítulo 7 y versículo 23 dice: La cuarta bestia es un cuarto reino que aparecerá en la tierra. Así que, de acuerdo con el libro de Daniel, una bestia simboliza un reino o una nación. Como la Biblia utiliza a una mujer como un símbolo de un falso cristianismo que se alarga en el tiempo, y la bestia como símbolo de una nación, entonces la imagen de una mujer sentada sobre una bestia significa un falso cristianismo que controla a una sucesión de naciones o reinos que, al igual que la mujer, se suceden en el tiempo. Juan sigue describiendo a esta mujer y nos da detalles de su apariencia. En Apocalipsis capítulo 17 y versículo 4 dice: La mujer iba vestida de púrpura y rojo escarlata. Y solamente hay en el mundo un cristianismo con esta descripción, que es la Iglesia Católica Romana, también conocida como el Papado. De hecho, durante la Reforma Protestante, los reformadores todos concluyeron que la Iglesia Católica Romana era Babilonia, la ramera de Apocalipsis, que aunque dice profesar el cristianismo, es un falso cristianismo porque está en oposición a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesucristo. Este falso cristianismo, asemejado a una mujer infiel, descrito en Apocalipsis como la gran ramera y la madre de las rameras, fue la primera religión que se organizó y estructuró en torno al ejercicio del poder piramidal y jerárquico. Y nada tiene que ver con el verdadero cristianismo de Jesucristo, un cristianismo sin religión ni denominaciones. Porque por las Escrituras sabemos que los cristianos del primer siglo, que todavía conservaba la pureza espiritual dada por Jesucristo y los apóstoles, jamás se etiquetaron ni como grupo religioso ni como denominación. El único nombre con el que fueron conocidos fue sencillamente por cristianos, como dice Hechos capítulo 11 y versículo 26. El ser cristiano no es religión ni denominación, es sencillamente, tal como dice Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12, obedecer los mandamientos de Dios y mantenerse fieles a Jesucristo y sus enseñanzas. Pasaron siglos hasta que, revestida del poder del Imperio Romano, esta primera religión
la Iglesia Católica Romana se fue entretejiendo y estructurando como organización o institución religiosa. Primero fue reconocida y aceptada por dicho imperio en el Edicto de Milán del año 313. No ha habido otra iglesia, religión o denominación como esta. Y es que la Iglesia Católica es la primera religión como iglesia cristiana, siendo la madre de todo lo que conocemos hoy como cristiandad. Y es por este motivo por lo que la Iglesia Católica en la Biblia se la llama también Madre de las Rameras, por lo que sus hijas son todas aquellas religiones o denominaciones de la cristiandad que, al igual que ella, comparten no solo sus creencias o parte de sus creencias, sino también su complicidad con los reyes y gobernantes. Además, dichas hijas rameras tienden a asemejar cierta similitud en su estructura organizativa piramidal y jerárquica a la madre. Se calcula que el 95% de las iglesias de la cristiandad, en forma de religiones o denominaciones, proceden de la Iglesia Madre, la Iglesia Católica Romana. Por lo que, como dijimos, son hijas de la ramera. La Iglesia Católica Romana, que se identifica en Apocalipsis como la mujer infiel, con los simbolismos de Babilonia la Grande, la gran ramera y madre de las rameras, es una comunidad o institución religiosa compuesta de decenas de millones de personas que abarca a todo el mundo y que profesa unas creencias erróneas adulterando el Evangelio de Jesucristo. Por eso es infiel y por eso es ramera o prostituta, porque espiritualmente se ha prostituido con los reyes de la tierra y sus tradiciones religiosas paganas, adulterando el verdadero Evangelio de Jesucristo. Respecto a la Iglesia Católica Romana, Apocalipsis capítulo 17, el versículo 1 dice de ella: «Te mostraré el juicio sobre la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas». Aguas en la Biblia se identifica con muchedumbres. El versículo 15 de este mismo capítulo 17 explica con más claridad el significado de que la gran ramera se sienta sobre muchas aguas. Dice: «Él me dijo, las aguas que viste, donde está sentada la prostituta, representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas». Por lo tanto, este falso cristianismo abarca a todo el mundo, bajo la institución religiosa, la Iglesia Católica Romana. El libro de Apocalipsis, capítulo 17, el versículo 2 sigue diciendo: «Con quien los reyes de la tierra cometieron fornicación». Cometer fornicación con los reyes de la tierra implica el haber hecho alianzas con los gobernantes de este mundo y naciones que apostatan contra la ley de Dios y sus mandamientos. Sigue diciendo el versículo 2: «Entre tanto, que los que habitan la tierra fueron emborrachados con el vino de su fornicación». El haberse emborrachado con el vino de su fornicación significa haber bebido y servido enseñanzas antibíblicas que nada tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo. El versículo 3 sigue diciendo: «Y alcancé a ver a una mujer sentada sobre una bestia salvaje». En la Biblia, bestias representan gobiernos, potencias y reyes, tal como muestra Daniel capítulo 7 y versículo 17. Por lo tanto, esta ramera, como dice Apocalipsis, cabalga sobre gobiernos y potencias políticas y reyes. Y concluye los versículos 5 y 6. «Y sobre su frente estaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra». Y el versículo 6 dice: «Y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús».
El estar borracho con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús implica que la Iglesia Católica Romana, en su hegemonía mundial, por más de 1500 años ha controlado el poder de reinos, siendo implacable, y ha derramado la sangre de millones de personas que en conciencia no se han sometido a sus dictados teológicos. La Iglesia Católica Romana se autoproclamó a través del papado como la única iglesia en el mundo que representa a Dios en la tierra, afirmando que los papas sucesivos a la cabeza de la Iglesia eran los sucesores de Cristo. Con este poder absoluto y controlando los reinos, estableció la Inquisición como instrumento mediante el cual, durante siglos, hizo por la fuerza preservar la doctrina de la fe, asesinando en el nombre de Dios a millones de vidas humanas, en España, Portugal, Francia, Italia y hasta los confines donde llegaron sus tentáculos. No existe fundamento bíblico para la doctrina católica. No existe fundamento bíblico para respaldar cada una de sus ideas y doctrinas. Porque los líderes de la Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza, no reclaman la autoridad de la Biblia y tampoco les importa lo que dice la Biblia. Porque la Iglesia Católica Romana afirma en el derecho canónico que lo más importante es la tradición, después el magisterio de la Iglesia, que es el colegio cardenalicio, y por último la Biblia. A ellos, a sus líderes y al Papa, no les afecta lo que diga la Biblia. A ellos lo que les importa es la tradición y el magisterio de la Iglesia. Por todo lo dicho, creer en Dios y tener fe en Él nada tiene que ver no solo con el mayor imperio religioso que ha existido sobre la tierra, como es la Iglesia Católica, identificada en la Biblia como la Gran Ramera, sino que tampoco tiene nada que ver con las miles de religiones y denominaciones religiosas hijas de la Gran Ramera. Creer y tener fe en Dios y Padre de Jesucristo y en el sacrificio de rescate de Jesús, como dice Apocalipsis 14:12, es guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No depende de ser miembro de una religión determinada, ni de acudir a un culto o reunión religiosa, puesto que cualquier ser humano tiene acceso a la Biblia, creer en ella y seguir sus enseñanzas. De hecho, Jesucristo ya nos dijo en Mateo capítulo 18 y versículo 20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Las religiones hacen ver que poseen la verdad, pero la verdad única y absoluta solo la sabe Dios, por lo que al margen de las religiones se puede ser cristiano y discípulo de Jesucristo fuera del monopolio de las organizaciones religiosas de la cristiandad, mediante el estudio y escudriño de las Escrituras. La Biblia es uno de los elementos que Dios nos ha dejado. En ella se escribieron los acontecimientos más relevantes e importantes que la humanidad debe saber, en donde se encuentran incorporadas grandes historias y acontecimientos que nos conducen al Creador y a su Hijo Jesucristo. Dios, a través de su infinita sabiduría, se manifestó en grandes hombres de fe, pero destaca uno en particular de forma sobresaliente y de una singularidad y excepcionalidad inigualable. Este hombre se llama Jesucristo. Es el hombre más grande de todos los tiempos que ha pisado este planeta. Este es el Hijo unigénito de Dios el Todopoderoso, y sobre él está la esperanza de vida de toda la humanidad. Y debido a que nada ni nadie puede sustituirlo, no hay hombre ni religión que lo pueda sustituir. Por lo tanto, los hombres de fe solo pueden acudir a Jesucristo en busca de guía espiritual, porque, como dice Hechos capítulo 4 y versículo 12, no hay salvación por medio de ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo
que se les haya dado a los hombres mediante el cual o mediante el que podamos ser salvos. En esta vida nadie será jamás perfecto, y aunque tratemos de hacer el bien y enseñar a otros a donde nos lleve el resultado de nuestro estudio y escudriño de las Escrituras, los errores siempre estarán presentes, aunque una cosa es cometer un error de interpretación a título personal, estando dispuesto a la rectificación y corrección cuando se nos muestra con las Escrituras un punto diferente, y otra cosa es erigirse como representante de Dios o profeta de Dios y desde un púlpito lanzar a los cuatro vientos doctrinas en el nombre de Dios.